Hola, somos John, Belsi de la Cruz y Lisette. En este video vamos a analizar un accidente laboral ocurrido en una empresa de construcción, enfocada en el caso de Juan Pérez. Juan sufrió un accidente grave cuando una pieza pesada cayó sobre él durante su jornada laboral. El impacto le causó fracturas múltiples en ambas piernas y graves daños en la columna vertebral. A pesar de varias cirugías y tratamientos, el diagnóstico final, determinó una pérdida de la capacidad laboral del 50,1%. Con base a la normativa laboral vigente en Colombia, responderemos a las preguntas claves del caso, explicaremos los derechos del trabajador y las obligaciones del empleador y cerraremos con una reflexión crítica sobre el sistema. Empecemos por el origen de la lesión. Cuando ocurre un accidente en el trabajo, se debe determinar si fue origen laboral o común. En este caso, el hecho ocurrió dentro del lugar de trabajo en cumplimiento de sus funciones, por lo tanto, es claramente un accidente laboral. Según la ley, la empresa debe reportar accidentes dentro de 2 días hábiles siguientes a la ARL, Administradora de Riesgos Laborales. En este caso, el supervisor actuó correctamente al reaccionar de inmediato, pero la disponibilidad formal de reportar recae sobre el empleador, especialmente en el área de recursos humanos. Buenas noches, compañeros. Hoy, por otro lado, les voy a hablar de indemnización o pensión por invalidez. Es de suma importancia resaltarles que cuando un trabajador presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, como es el caso de Juan, en esta se deben evaluar 2 posibilidades. La primera es y si fuera de origen común. Si fuera de origen común, se deben analizar la pensión por invalidez a través del fondo de pensiones. Pero como esta fue por origen laboral, debemos tener en cuenta que la ARL es la encargada de hacer los pagos de prestaciones correspondientes al trabajador. Adicional a esto, debemos tener en cuenta que este tuvo una pérdida de capacidad laboral del 50,1%. Esta básicamente se originó directamente en el lugar y puesto de trabajo en donde éste desempeñaba sus labores. La Ley 1562 del 2012 establece que si el trabajador aún tiene capacidad para realizar otras funciones, el empleador debe evaluar la posibilidad de reubicarlo en un cargo compatible con su estado de salud. Esta reubicación debe ser respaldada por un concepto médico laboral y no hacerlo puede considerarse una falla legal que afecta a los derechos del trabajador. Además, el empleador debe seguir cubriendo los salarios, prestaciones y afiliaciones a seguridad social mientras el trabajador esté incapacitado. Las acciones que debe tomar el empleador. En este caso, el empleador tiene varias acciones claves que debe ejecutar. Reportar el accidente a la ARL dentro de los plazos legales. Brindar atención médica y acompañamiento. Coordinar el proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral. Evaluar la reubicación laboral si aplica. Y asegurar el cumplimiento de todos los aportes y deberes como empleador. Todas estas acciones son fundamentales para garantizar los derechos de Juan y evitar sanciones legales. Propuesta de mejora y cumplimiento normativo. Como propuesta de mejora y cumplimiento a la ley, sugerimos a las empresas fortalecer el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, implementando capacitaciones un poco más dinámicas, constantes, en cuanto a la prevención de riesgos laborales. Adicional a esto, pues que también se establezcan protocolos un poco claros y concisos frente a cómo reaccionar ante los accidentes laborales. Y no menos importante, pues el acompañamiento activo y constante a los trabajadores en cada uno de sus procesos y desarrollos dentro de la organización. El caso de Juan nos muestra la importancia de que las empresas estén preparadas para actuar correctamente ante un accidente laboral. No basta con tener
una ARL afiliada. Es necesario cumplir con todas las obligaciones legales y humanas que garantizan los derechos de los trabajadores. Debemos saber que aunque el sistema de riesgos laborales busca proteger al trabajador, entre las prácticas todavía existen brechas en cuanto a la vigilancia y reubicación laboral. Debemos saber también que al día de hoy todavía existen empresas que ignoran sus responsabilidades frente al trabajador, logrando así pues hacernos sentir un poco aislados y desprotegidos. En la mayoría de las ocasiones podemos llegar a sentir pues que no tenemos nadie en que nos respalde.